Hoy vamos a hablar sobre algo que seguro les va a interesar mucho y es cómo desintoxicar nuestra mente y dejar de pensar tanto. Suena increíble, ¿verdad? A veces, nuestras cabezas se sienten como un torbellino, llenas de pensamientos que no paran, preocupaciones y dudas que nos alejan de disfrutar el aquí y el ahora. Pero no se preocupen, porque hoy les traigo 12 estrategias sencillas, inspiradas en el estoicismo, que les ayudarán a liberar su mente y encontrar esa paz interior que todos anhelamos. Piénsenlo así: estás en la cama, listo para dormir, pero tu mente sigue corriendo. Pensamientos sobre el trabajo, la familia, esos sueños que aún no has cumplido, e incluso el futuro te impide descansar. Esto nos pasa a todos, pero no tiene que ser así. Los estoicos, con toda su sabiduría, nos enseñan que podemos entrenar nuestra mente para que esté más tranquila y enfocada. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Cada una de estas 12 estrategias tiene un fundamento estoico y está pensada para ayudarnos a llevar una vida más serena y equilibrada. Vamos a ver cada una en detalle, no solo para aprender a aplicarlas en nuestro día a día, sino también para entender por qué funcionan y cómo pueden cambiar nuestra forma de pensar. Y para hacer esto aún más interesante, les compartiré una frase de un filósofo estoico que nos inspirará y nos ayudará a entender mejor cada idea. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ningún consejo valioso sobre cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria para enfrentar cualquier desafío. Así que, sin más palabras, empecemos. 1. Usa afirmaciones positivas. Empezar el día con afirmaciones positivas es como darle a tu mente un impulso de energía. En lugar de levantarte pensando en todo lo que tienes que hacer o en los problemas que te preocupan, ¿qué tal si le das un giro y te dices a ti mismo algo que te motive? Frases como «soy capaz de enfrentar cualquier desafío» o «hoy es un buen día para mejorar» pueden parecer simples, pero tienen un impacto increíble. Cuando repites estas afirmaciones, estás entrenando tu mente a enfocarse en lo que sí puedes hacer, en lugar de preocuparte por lo que podría salir mal. ¿Sabías que las afirmaciones positivas no son solo palabras bonitas? Son una forma de reprogramar tu cerebro para que se enfoque en lo positivo. ¿No te parece sorprendente cómo unas simples palabras pueden cambiar tanto tu día? Y es que las afirmaciones positivas no son magia, son ciencia. Cada vez que te dices algo positivo, tu cerebro lo interpreta como una verdad, y eso afecta directamente la manera en que te enfrentas a las situaciones diarias. Si constantemente te repites que eres fuerte y capaz, cuando llegue un momento difícil, tu mente estará preparada para actuar desde esa fortaleza que has cultivado. Las afirmaciones positivas son como un faro que ilumina el camino hacia una mentalidad más saludable. Cuando te repites cosas buenas sobre ti mismo, estás construyendo un puente entre tus pensamientos y tu autoestima. La felicidad depende de nosotros mismos. Aristóteles. Esta frase nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra propia felicidad y que una mentalidad positiva es el primer ladrillo en la construcción de una vida plena. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en una espiral de pensamientos negativos, detente y repite una afirmación como esta para que te levante el ánimo. Al principio puede que te cueste, pero con el tiempo notarás cómo tu mentalidad empieza a cambiar. Imagina lo diferente que sería tu día si empezaras con una frase que te empodere en vez de una preocupación. Solo inténtalo mañana y verás cómo cambia tu actitud desde el primer momento. 2. Simplifica tu vida. Hoy en día vivimos rodeados de estímulos, correos electrónicos, notificaciones del teléfono, listas interminables de tareas y compromisos que nos agotan. A veces parece que no hay respiro, ¿verdad? Por eso,
Una de las claves más poderosas para desintoxicar tu mente es simplificar. Se trata de reducir todo ese ruido y enfocarte en lo que realmente importa. Y no tienes que cambiar radicalmente tu vida para lograrlo. Puedes empezar con pequeños pasos, como hacer una lista de las cosas esenciales en tu día a día y preguntarte, ¿esto realmente me aporta algo? Cuando comienzas a eliminar lo innecesario, te darás cuenta de que tu mente se siente más ligera, más enfocada. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas cosas haces a diario que realmente no necesitas hacer? Simplificar no solo te da paz, sino que te permite disfrutar más de cada momento, porque ya no estás atrapado en ese torbellino de tengo que hacer esto y luego esto otro. Simplificar no significa hacer menos, sino hacer mejor. Significa dejar de lado las distracciones que te roban tiempo y energía. Quizás sea reorganizar tu espacio de trabajo para que sea más funcional, o decir no a compromisos que no te aportan. A veces, la mejor forma de avanzar es desacelerar y enfocarse en lo que es realmente valioso para ti. En ocasiones, menos es más. Al simplificar tu entorno y tus compromisos, puedes liberar espacio mental y emocional. No es la fuerza de la vida, sino la simplicidad de vivir. Epicteto. Esta cita nos inspira a encontrar la belleza en lo simple y a deshacernos de lo que realmente no necesitamos. Al final del día, lo que de verdad cuenta no es cuánto hiciste, sino cómo te sentiste mientras lo hacías. Así que pregúntate, ¿estás viviendo según tus prioridades o simplemente reaccionando a todo lo que te llega? Imagínate terminar el día sin sentirte abrumado, sin la sensación de que te faltaron 1000 cosas por hacer. Cuando simplificas, le das a tu mente espacio para respirar y eso, créeme, es un verdadero alivio. 3. Establece límites claros. ¿Te ha pasado que terminas diciendo sí a todo, incluso cuando sabes que no deberías? A veces nos cuesta establecer límites, ya sea en el trabajo, con amigos o incluso con la familia, porque tenemos miedo de decepcionar o parecer egoístas. Pero la verdad es que no poner límites nos desgasta emocionalmente y lo peor, puede llevarnos a sentirnos abrumados y resentidos. Decir no te hace una mala persona, te hace una persona que se respeta a sí misma. Cuando estableces límites claros, le estás diciendo al mundo, mi tiempo y mi bienestar son importantes. Y créeme, eso no solo te ayuda a desintoxicar tu mente, sino que también mejora tus relaciones. ¿Te imaginas lo liberador que sería aprender a decir no sin culpa? Establecer límites no es egoísmo, es autocuidado, y eso es lo que te permitirá tener una vida más equilibrada y feliz. Poner límites también significa respetar tu propio espacio mental. Muchas veces las personas creen que estar disponible 24/7 es sinónimo de ser responsable o de ser un buen amigo o compañero, pero ¿de qué sirve si al final del día te sientes agotado y sin energía para ti mismo? Decir hasta aquí llego no es fácil, pero es necesario. Decidir qué aceptar y qué rechazar es esencial para tu paz mental. La libertad es el poder de vivir como uno quiere. Epicteto. Establecer límites te permite vivir de acuerdo a tus valores y deseos y no dejar que otros dicten tu camino. Cuando empiezas a hacerlo, te darás cuenta de que las personas a tu alrededor también comenzarán a respetar esos límites. Y lo mejor es que te sentirás más en control de tu vida, en lugar de dejar que las demandas externas te controlen a ti. Imagina lo diferente que sería tu día si en lugar de aceptar todas las responsabilidades ajenas, te enfocaras en lo que de verdad es importante para ti. Es hora de dejar de complacer a todo el mundo y empezar a priorizarte a ti mismo. 4. Aprende a decir no. ¿Cuántas veces has dicho sí solo por no quedar mal, incluso cuando por dentro sabías que no querías? Es algo que nos pasa a todos. A menudo sentimos que tenemos que complacer a los demás o cumplir con expectativas ajenas y al final
terminamos cargándonos con más de lo que podemos manejar. Pero aprender a decir no es una habilidad poderosa que te permite priorizarte y proteger tu bienestar mental. No siempre es fácil, claro. Decir no a los demás puede generar incomodidad, pero a veces es la mejor forma de decirte sí a ti mismo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te has sobrecargado por miedo a decir no? Aprender a negarte a lo que no te conviene es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. Decir no no te hace egoísta, te hace sabio. Significa que valoras tu tiempo y tu energía y que no estás dispuesto a gastarlos en cosas que no te aportan. Piensa en esto. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, estás diciendo no a algo que sí es importante para ti, ya sea tiempo para ti mismo, para descansar o para algo que realmente disfrutes. Decir no puede ser liberador. Te ayuda a proteger tu tiempo y energía. Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Epicteto. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer nuestros límites y aprender a priorizar lo que realmente importa. Practicar el no te da el control de tu vida y aunque al principio puede resultar incómodo, poco a poco te darás cuenta de lo bien que se siente establecer esos límites. Es un alivio aprender a rechazar sin culpa y entender que no estás obligado a cumplir con todo lo que te pidan. Imagina lo liberador que sería tomar las riendas de tu vida y decidir en qué quieres invertir tu energía. A veces, la mejor manera de avanzar es aprender a decir no con confianza y sin remordimientos. Y 5. Medita diariamente. La meditación no es solo sentarse en silencio y cerrar los ojos. Es una herramienta poderosa para desintoxicar tu mente y vivir con más calma. Todos hemos tenido esos días en los que los pensamientos no paran de dar vueltas. Preocupaciones, listas de cosas por hacer, lo que pasó ayer y lo que puede pasar mañana. La meditación es como darle a tu mente un botón de reinicio, un espacio donde puedes dejar de lado todo ese ruido. Solo 10 minutos al día pueden hacer una gran diferencia. No necesitas ser un experto ni sentarte en la posición de loto. Lo más importante es empezar. La meditación es una práctica poderosa que nos ayuda a centrar la mente y encontrar la calma. La tranquilidad es la verdadera virtud. Marco Aurelio. Esta cita nos recuerda que en el silencio y la reflexión encontramos la paz que tanto anhelamos. Enfocarte en tu respiración o en un simple pensamiento puede ayudarte a reducir el estrés y a encontrar claridad en medio del caos. ¿Te imaginas poder calmar tu mente cuando más lo necesitas? La meditación diaria te da ese poder. Desconectar el piloto automático y volver al presente. Además, meditar no solo es un descanso para la mente, es un ejercicio para ella. Al practicar la meditación todos los días, entrenas tu cerebro para estar más presente, más consciente y menos reactivo ante el estrés. Poco a poco, te das cuenta de que no todo merece tu atención ni tu energía. Los estoicos nos enseñan a no dejar que las emociones nos dominen. Y la meditación es una manera práctica de aplicar esa sabiduría en la vida cotidiana. Así que, si sientes que tu mente está siempre acelerada, la meditación puede ser el freno que tanto necesitas. Imagina poder enfrentar cualquier desafío con una mente tranquila y clara. Meditar no solo te calma, te prepara para lo que venga, sin importar lo complicado que sea. 6. Rodéate de personas positivas. Sabemos que las personas que nos rodean influyen en nuestra forma de ver el mundo, para bien o para mal. Y es que, si te rodeas de gente negativa, esa energía se te pega, casi sin darte cuenta. ¿Alguna vez has salido de una conversación sintiéndote agotado, como si hubieras absorbido toda la mala vibra de esa persona? Por eso es clave rodearte de personas que sumen, que te inspiren, que te llenen de buena energía y te motiven a ser la mejor versión de ti mismo. Las personas con las que pasamos el tiempo influyen en nuestro estado mental. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Jim Rohn no es estoico, pero es relevante.
Esto nos invita a elegir sabiamente a nuestra compañía y a rodearnos de quienes nos inspiren a ser mejores. La vida ya tiene suficientes desafíos, no necesitas a alguien que solo ponga piedras en tu camino. Imagina lo que cambiaría en tu vida si solo te rodearas de personas que te impulsan y no te frenan. Es un cambio que transforma por completo tu forma de ver las cosas. No se trata de cortar relaciones de manera drástica, sino de ser consciente de quienes te aportan algo positivo y quienes, por el contrario, drenan tu energía. Los estoicos hablaban de la importancia de la comunidad y de rodearse de personas que compartan valores. Piensa en esos amigos o familiares que te levantan el ánimo con solo una charla, que te apoyan sin juzgar y que siempre ven lo mejor en ti. Esas son las personas que debes mantener cerca. Cuando te rodeas de positividad, tu mente se siente más ligera, menos atrapada en pensamientos negativos y empiezas a ver las soluciones en lugar de los problemas. Rodéate de quienes te ayudan a ver el lado bueno, incluso en los momentos difíciles. Al final, las personas con las que compartes tu tiempo pueden marcar una gran diferencia en tu paz mental. ¿Te ha pasado algo similar a lo que hemos hablado? Si alguna de estas ideas te ha hecho clic o si tienes alguna experiencia que compartir, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber cómo lo llevas y qué te funciona a ti. Continuemos. 7. Desarrolla una rutina de ejercicio. No hay duda de que mover el cuerpo es uno de los mejores remedios para despejar la mente. A veces la vida se siente como una montaña rusa de pensamientos y preocupaciones, y lo que necesitamos es liberar esa energía acumulada. Incorporar una rutina de ejercicio en tu día a día no solo te ayuda a mantenerte en forma, sino que también es un escape perfecto para despejar la cabeza. No necesitas ser un atleta ni pasarte horas en el gimnasio. Incluso una caminata de 20 minutos al aire libre puede hacer maravillas. Cada paso cuenta y el simple hecho de moverte puede cambiar tu estado de ánimo al instante. El ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, sino también para la mente. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Jim Rohn. Mantenerse activo ayuda a liberar endorfinas y a despejar la mente. ¿Te imaginas sentirte más ligero y con menos carga mental solo por darle a tu cuerpo un poco de movimiento? Es más fácil de lo que piensas. Además, el ejercicio libera endorfinas, esas hormonas de la felicidad que nos hacen sentir bien. Al hacer ejercicio regularmente, no solo mejoras tu salud física, sino que también entrenas tu mente para ser más resistente al estrés. Cuando te enfrentas a esos momentos de ansiedad, tu cuerpo ya sabe cómo liberar esa tensión. Y lo mejor es que puedes elegir la actividad que más te guste, ya sea bailar, andar en bicicleta o hacer yoga. Lo importante es encontrar algo que disfrutes, porque si te diviertes, es mucho más fácil mantener la rutina. Así que, ¿por qué no pruebas algo nuevo esta semana y le das un respiro a tu mente? Imagina terminar tu día con una actividad que no solo te haga sentir bien físicamente, sino que también te ayude a deshacerte de todas esas preocupaciones. Es hora de moverse y disfrutar. 8. Limita la información que consumes. Vivimos en una era en la que la información está al alcance de un clic, y aunque eso puede ser genial, también puede ser abrumador. Es fácil perderse entre noticias, redes sociales y un sinfín de datos que nos bombardean a cada momento. Si no tienes cuidado, puedes acabar sintiéndote como si tu mente fuera un cubo de basura lleno de información que no necesitas. Por eso es fundamental poner límites. Pregúntate, ¿realmente necesitas estar al tanto de todo? A veces, un poco de desconexión puede hacer maravillas. Elegir solo la información que te suma y te inspira te ayudará a mantener tu mente más clara y enfocada. La sobrecarga de información puede agobiarte. No desees que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y todo estará bien. Epicteto.
Este recordatorio nos anima a aceptar la realidad sin permitir que la información negativa nos afecte. ¿Te has sentido agotado por las noticias o las redes sociales? Limitar lo que consumes no solo es refrescante, es liberador. Al reducir la cantidad de información que recibes, le das a tu mente el espacio necesario para procesar lo que realmente importa. En lugar de inundarte con 1000 opiniones y datos contradictorios, puedes centrarte en aquello que realmente resuena contigo y tus valores. Los estoicos nos enseñan a ser selectivos sobre lo que permitimos que entre en nuestra mente. Así que, ¿por qué no probar una semana sin redes sociales o limitar las noticias a solo una vez al día? Verás cómo tu mente se siente más ligera y menos saturada. La calidad de la información que consumes puede hacer una gran diferencia en tu bienestar mental. Imagina tener más claridad mental y menos ruido en tu cabeza, solo por decidir qué dejar entrar en tu vida. Es un pequeño cambio que puede tener un gran impacto. 9. Dedica tiempo a tus pasatiempos. A veces, en medio de la rutina diaria, olvidamos lo que realmente nos apasiona. Los pasatiempos son esas actividades que nos hacen sentir vivos, que nos desconectan de las preocupaciones y nos permiten sumergirnos en algo que amamos. Ya sea pintar, tocar un instrumento, cocinar o incluso jardinería, dedicar tiempo a lo que te gusta no solo es un lujo, es una necesidad. Cuando te entregas a una actividad que disfrutas, es como si tu mente hiciera una pausa y todas las tensiones se desvanecieran. No se trata solo de pasar el tiempo, sino de recargar tu energía y encontrar una chispa de felicidad en tu día a día. Hacer lo que amas es vital para tu bienestar. La vida sin música es simplemente un error. Friedrich Nietzsche. Esta cita subraya la importancia de las pasiones y de encontrar tiempo para lo que realmente te llena. ¿Te imaginas tener ese momento en el que te olvidas del mundo y solo te concentras en lo que amas hacer? Eso es exactamente lo que te ofrecen tus pasatiempos. Además, involucrarte en algo que te apasiona no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también estimula tu creatividad. Los estoicos hablaban de la importancia de encontrar equilibrio en la vida, y dedicar tiempo a tus pasatiempos es una forma perfecta de lograrlo. Puede que al principio te parezca difícil hacer espacio en tu agenda, pero empieza con pequeños pasos. Establece un día a la semana o una hora diaria para disfrutar de esa actividad que te llena el alma. Te darás cuenta de que, al hacerlo, tu mente se vuelve más clara y tu perspectiva sobre la vida cambia para mejor. ¿Quién no quiere un momento de escape en medio del caos diario? Regálate esos instantes y verás cómo tu vida se llena de color. 10. Cultiva la paciencia. La paciencia es una de esas virtudes que, aunque suene sencilla, puede ser todo un desafío. En un mundo donde todo se mueve tan rápido, desde la tecnología hasta las redes sociales, es fácil perder la calma y querer resultados inmediatos. Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente significa ser paciente? Se trata de aprender a esperar sin frustrarte, de aceptar que algunas cosas toman tiempo. Imagina que estás sembrando una semilla. No puedes apresurar su crecimiento, pero con el cuidado adecuado florecerá en su debido momento. Cultivar la paciencia es como regar esa semilla. A veces es necesario confiar en el proceso y tener fe en que las cosas llegarán. ¿Te has encontrado alguna vez esperando algo y sintiendo que el tiempo se detiene? La paciencia es un arte que vale la pena dominar y puede cambiar tu forma de enfrentar la vida. Cuando practicamos la paciencia, no solo reducimos la ansiedad, sino que también aprendemos a valorar cada momento. En lugar de estresarnos por lo que no tenemos o por lo que aún no hemos logrado, podemos enfocarnos en lo que está sucediendo ahora. Los estoicos nos enseñan a aceptar la realidad tal como es, y eso incluye ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. La paciencia es una virtud esencial.
La vida no se mide por la cantidad de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. Maya Angelou. Esta frase nos recuerda que los momentos significativos a menudo requieren tiempo y paciencia. La próxima vez que te encuentres impaciente, intenta respirar hondo y recordar que cada paso que das es parte del camino. Al final, aprender a ser paciente puede ser el mejor regalo que te des a ti mismo. ¿Te imaginas vivir cada día con más calma y menos frustración? La paciencia no solo mejora tu bienestar, sino que también transforma la forma en que te relacionas con el mundo. 11. Acepta la impermanencia. La impermanencia es una de esas realidades de la vida que a veces cuesta aceptar. Desde el paso del tiempo hasta las relaciones que cambian, todo está en constante movimiento. A menudo nos aferramos a momentos, cosas o personas, tratando de mantenerlas tal como son. Pero, ¿te has dado cuenta de que aferrarte a lo que ya no es puede generar más dolor que paz? Aceptar la impermanencia significa entender que todo lo que tenemos, ya sea bueno o malo, eventualmente cambiará. Y en lugar de resistirnos, podemos aprender a disfrutar de esos momentos mientras están aquí. Imagina poder vivir cada instante sin la presión de que debe durar para siempre. Eso puede liberarte de mucha carga emocional. ¿Te has sentido triste por la pérdida de algo o alguien? La clave está en recordar que cada experiencia tiene su tiempo, y eso es lo que la hace especial. Aceptar la impermanencia también nos invita a vivir con más gratitud. Cada día es una nueva oportunidad, y al reconocer que las cosas cambian, comenzamos a valorar más lo que tenemos ahora. Los estoicos nos enseñan a abrazar esta idea, recordándonos que el cambio es una parte natural de la vida. Todo cambia, y aceptar eso puede liberarte del sufrimiento. La vida es un río, y no puedes entrar dos veces en el mismo río. Heráclito. Esta cita nos enseña a abrazar el cambio como parte natural de la vida. Así que la próxima vez que enfrentes un cambio, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones o en tu entorno, intenta verlo como una oportunidad de crecimiento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Aceptar la impermanencia no solo te ayuda a soltar, sino que también te permite abrirte a nuevas posibilidades y experiencias. ¿Te imaginas cómo se sentiría vivir con menos apego y más libertad? Aceptar que todo cambia puede ser el primer paso para disfrutar más de la vida. 12. Encuentra tiempo para la naturaleza. En medio del ajetreo diario, a menudo olvidamos lo revitalizante que puede ser un poco de tiempo al aire libre. La naturaleza tiene una forma mágica de calmar nuestra mente y recordarnos lo que realmente importa. Ya sea un paseo por el parque, una caminata en la montaña o simplemente sentarte bajo un árbol, conectarte con el entorno natural te ofrece un respiro de toda esa información y ruido que nos rodea. Imagínate alejándote de la pantalla y sintiendo la brisa en tu rostro, escuchando el canto de los pájaros. Eso no solo es un escape, es un regalo que le haces a tu mente y a tu cuerpo. Conectar con la naturaleza es una forma poderosa de revitalizar la mente. En la naturaleza, nada es superfluo. Marco Aurelio. Esta frase nos recuerda que en la simplicidad de la naturaleza encontramos un refugio para nuestras mentes sobrecargadas. ¿Sabías que pasar tiempo en la naturaleza puede reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo? Es como un reset mental instantáneo. Además, los estoicos valoraban la simplicidad y la conexión con la naturaleza como una forma de encontrar claridad y paz. Cuando te permites estar en un entorno natural, puedes dejar de lado las preocupaciones y simplemente ser. Aprovecha esos momentos para reflexionar, meditar o simplemente disfrutar del presente. No necesitas un plan elaborado. A veces una simple caminata es todo lo que necesitas para sentirte renovado. Así que, ¿por qué no haces un compromiso contigo mismo para dedicar un rato cada semana a explorar la naturaleza?
Te prometo que tu mente te lo agradecerá. ¿Te imaginas cómo se sentiría desconectar por un rato y reconectar contigo mismo? La naturaleza puede ser tu mejor aliada para lograrlo. Al mirar todo lo que hemos compartido, es evidente que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para mejorar nuestro bienestar mental. Desde aceptar la impermanencia hasta dedicar tiempo a nuestros pasatiempos, cada una de estas estrategias puede ser un paso hacia una vida más equilibrada y plena. Ahora, quiero saber qué estrategia te resonó más y por qué. Si llegaste hasta aquí, déjame la palabra serenidad en los comentarios para saber que estás comprometido con tu bienestar. Y si tienes alguna experiencia relacionada, compártela. Juntos podemos crear un espacio donde aprendemos y crecemos. Si te ha resonado lo que compartimos hoy, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo estrategias que pueden transformar tu bienestar. No olvides activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo contenido. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Juntos formamos una comunidad de crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Somos Existencia Estoica.